buenos días, ¿se me escucha? A ver, ¿se me escucha? No, profesor, Ya, a ver, buenos días. profesor, ando con mi internet medio mal, así que eso me puede botar. Ya, está bien, no te preocupes. Por esto todavía no entra. Yo también está fallando mi internet. El resto no viene, qué raro. Buenos días, profesora. Buenos, buenos días, buenos días. Ya, a ver, ya que están varios, vamos a empezar. Es profesor. Buenos días, buenos días. A ver, ya. Vamos a empezar. Un segundo. Personal social, ya, acá nos toca. Voy a tomar la foto, ¿ya? Porque tengo que tomar asistencia. Ah, ya. Ya, vamos a empezar. Esperen, a ver un segundo, voy a poner voy a tomar la foto.
Ya. Entonces, ¿cachai? Está Jeffrey. Jeffrey, ¿está Jeffrey por si acaso? No. Sayumi está. Camila está. Camila también. Rosto también. Ulloa. La alumna Ulloa. ¿La alumna Ulloa está? No, no. Ya, ya. Vamos a empezar. Ya. Bueno, por fin vamos a hablar ya directamente de las culturas. Alejandra, eres nueva. Sí, profesor. Ah, ya. Jauregui es tu apellido, ¿no? Para anotarte en la lista. Ajá. Ya. Como asistencia, entonces. Alexandra. Ya. Ya. Entonces, vamos a hablar de la cultura chavín. Ya por fin nos toca. Hice primaria uno, ya me confundí, me faltó una y más. Este, de la cultura chavín, ¿no? Como ya saben, Rowe, ¿no? La periodificación, como se le conoce, de Rowe, que divide en periodos, ¿no? Eh, perio- periodización de John Rowe es ¿cómo se le dice? Un investigador, ¿no? Un historiador. A ver, denme un segundo. Segundo que me están pidiendo el link. Me están pidiendo el link, pero las invitaciones. Ya, ya. Ah, ya, bueno, ahí está. Entonces ponemos yo asistencia. Ya, solo ha faltado Cristóbal. Cristóbal, ¿estás por si acaso? No, no, ya. Entonces, como les comentaba, ¿no? Según la periodización de Rowe, eh, a ver, dividía, ¿no? En intermedios y en horizontes, ¿no? Horizontes eran las grandes culturas que habían marcado una etapa, ¿no? Que habían marcado un periodo. En el primer gran horizonte, la primera gran etapa es con Chavín. Con Chavín, ¿no? Es como la primera, la primera gran cultura que hay en Perú. Por eso es que dice el primer horizonte. Hubieron horizonte temprano, horizonte intermedio, horizonte tardío. Chavín pertenece al horizonte temprano. Han habido diferentes culturas, sí, pero esta es la gran cultura, la que se conoce como la cultura madre, ¿no? Madre porque de ahí salen otras culturas, ¿no? Esta etapa del mundo andino se caracteriza por una cultura, por la influencia de una cultura por gran parte del territorio andino. Para algunos arqueólogos, este proceso se inicia con el fortalecimiento de los centros ceremoniales en la sierra, los mismos que con el transcurrir del tiempo lograrían convertirse en centros
en centros de poder que manejaban a los agricultores, artesanos y comerciantes. Para obtener el mayor beneficio posible, los sacerdotes recurrieron a lo siguiente. A ver, vamos a poner para que se hagan una idea. Chavi. Ahora se ve como un territorio abandonado, como un museo natural, pero en su momento acá había un montón de gente, ¿no? Era como un gran mercado, como una, como una capital, como una ciudad, una pequeña ciudad chiquita, ¿no? En su momento, ¿no? Ahora se ve así, ¿no? Vacío, todo, como un museo, con artes, ¿no? Pero era como ir, no sé, al centro, ¿no? De Lima, ¿no? Entonces eran casas, edificios, edificaciones modernas en su tiempo, había muchos sacerdotes, los líderes, ¿no? Recuerden que originalmente los sacerdotes eran como las figuras principales, ¿no? Entonces, ¿para qué iban a ese sitio? Porque mucha gente tenía sus casas a las afueras de esa ciudad. Ese era el centro, el lugar más importante. Comerciar con objetos de lujo como la cerámica y adornos en metales preciosos. Era como un mercado también. Pero un mercado, un gran mercado. Controlar los datos como la predicción del clima e informaciones sobre la producción agrícola que necesitaban los miembros de los ayllus. Ya. Recuerden, en la época, como vimos en la clase pasada, durante esa época, los principales, los principales líderes, los líderes eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos hablaban con los dioses. Lo digo hablaban entre comillas, ¿no? Evidentemente no hablaban con los dioses, ¿no? Pero ellos decían que hablaban con los dioses y los dioses les decían, o al menos intervenían, ¿no? Por ejemplo, si no llovía durante una semana, como era su economía era básicamente agrícola, su economía era básicamente agrícola, este, si no llovía, iban a haber problemas, porque la gente, a ver, si no llueve, ¿qué vas a comer? ¿No? Si no hay lluvia, ¿no? Si no hay agricultura, ¿qué van a comer? Entonces ellos pensaban a veces que era un castigo de los dioses. Y los dioses les decían, eh, bueno, los sacerdotes decían, miren, vamos a hablar con los dioses, pero para ello necesitamos ofrendas. Por ejemplo, necesitamos cerámica, necesitamos comida, ¿no? Y nosotros le llevábamos a los dioses. Entonces, la gente le daba así a los sacerdotes, la gente le daba a los sacerdotes y, bueno, iban, ¿no? Iban. Esa era la función principal de los sacerdotes, ¿no? Interceder. Es como, digamos que tu mamá está molesta contigo. Y bueno, hablas con tu padre, ¿no? Y dice, oye, mi mamá está molesta. Ya, yo voy a hablar con ella para que no se moleste. O al revés, ¿no? O con tu abuelita, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? Entonces, la gente decía, ya, ellos, los sacerdotes, interceden ante los dioses, ¿no? Rezan, hablan con ellos, ¿no? Por eso era importante. A nivel social, dos grupos que conformaban las poblaciones adquieren gran importancia. Los artesanos, quienes elaboraban los objetos de culto, los artesanos hacían las cerámicas, los dibujos, todo eso, ¿no? Y los sacerdotes, quienes eran los gobernantes. Esta situación se presenta debido a que el arte estuvo muy vinculada a la religión. Por ejemplo, Chavín, cerámica. Ellos crearon una cerámica monócroma, ¿no? ¿Qué significa eso? Mono viene de uno y cromo de color, ¿no? Entonces, de un solo color. A diferencia, por ejemplo, de Paracas, así, ¿no? Esencialmente, ¿no? Entonces, eran estas, ¿no? Esta cara, ¿no? Con colmillos. Esta era la que religiosa, ¿no? Así como se ve con las cabezas clavas, con Chavín, ¿no?
Esto eran los artesanos. Chavín. No tienen mucha metalurgia, no es su especialidad, ellos, pero también tienen, ¿no? Entonces acá están sus dioses, por ejemplo, en oro, ¿no? Acá sus colmillos, sus dioses, ¿no? Principalmente de oro. Entonces, ellos eran los artesanos los que creaban eso y los sacerdotes quienes hablaban con los dioses, ¿no? Por eso la artesanía y la religión estaban tan vinculados, ¿no? En todo el proceso descrito anteriormente, la cultura chavín se convirtió en un prestigioso centro ceremonial. Se consolidó como un gran núcleo de poder que logró influenciar en otros lugares del territorio andino. De esta manera, se originó el primer horizonte en el proceso del desarrollo de las culturas andinas. Chavín era lo que se dice ahora como que marcó tendencia. Así como digamos que un cantante, un artista, un actor, actriz, ¿no? Un actor, una actriz, así, que la gente lo ve y de ahí medio que lo imita, ¿no? Lo imita, así, lo ven con la gorra, ya muchos se compran gorra, lo ven con la cadena, ya muchos se compran su cadena, pero no cualquier cadena, ¿no? Sino una muy parecida, ¿no? Imponen tendencia, ¿no? O imponen la moda, ¿no? Chavín fue la primera cultura que impuso realmente una moda. Muchas culturas al ver a Chavín o muchos pueblos al ver a Chavín empezaron a crear sus culturas basándose en Chavín, en ver lo que hacía Chavín a la larga. Vieron, ¿no? Unos años después, eh, adoraban al jaguar, ya nosotros vamos a adorar a un jaguar porque el dios es el más importante, ¿no? Tenían centros ceremoniales, ya ellos también veían, ¿no? Que en Chavín funcionaba y tenían centros ceremoniales, ¿no? Entonces Chavín era como que el principal, ¿no? Por eso es que pertenece a un horizonte, porque marca las otras culturas, las influencia, impone la moda, ¿no? Luego vendrían otras culturas que seguirían a Chavín y luego de esas culturas vendrían otras culturas que influenciarían también a otras. Origen de Chavín, la cultura matriz del Perú. En 1919 fue descubierta por Julio Cetey. Él es de la Universidad San Marcos, quien estudió los restos encontrados en Chavín. César, ¿no? Sostuvo que se habría originado por la influencia de pueblos de la selva y de la sierra. ¿Por qué de la selva y de la sierra? Siempre lo pongo, ¿no? ¿Por qué de la selva y de la sierra? Porque sus dioses están inspirados en animales de la selva. Muchos de sus dioses. Acá mira, el jaguar. El jaguar, la serpiente. Son animales de la selva. Muy inspirados en la selva. No, no hay jaguar en la sierra. No existe el jaguar en la sierra. La serpiente. Puede haber una que otra pequeña serpiente, ¿no? Pero las grandes serpientes, los grandes animales, son en la selva. Yo pongo, por ejemplo, el otorongo, ¿no? Que es como le llaman al jaguar en Perú. Como se le llama en Perú, ¿no? El otorongo. Miren el paisaje, ¿no? El otorongo. De ahí ¿cómo se llama? La anaconda. Esas serpientes que imponen miedo, terror, ¿no? Anaconda, Perú. Porque hay en otros lados también, ¿no? Pero siempre es en zonas de selva, ¿no? De bosque. No es que estén en río, ¿no? Está, ¿no? El anaconda y todo eso, ¿no? Profesor, ¿puedo ir a servicios? Sí, sí.
Entonces, no hay, pues no hay, estos animales no están en la sierra. Entonces, los chavín, ¿de dónde han sacado esta idea, ¿no? ¿Dónde lo han hecho? Bueno, se cree que ellos vinieron de la selva, ¿no? Una mezcla entre la selva y la sierra, ¿no? Una parte vino de la selva, otra de la sierra, ¿no? Además, la consideró como la cultura matriz del Perú, es decir, sería la cultura a partir de la cual surgieron las posteriores culturas andinas. Las mismas que, con ciertas modificaciones, siguieron el culto al felino, ¿no? Es por Chavín. Chavín, al ser la cultura la matriz, la más importante, hace que el culto al felino sea lo más grande, ¿no? Si Chavín, por ejemplo, hubiera hecho un culto ¿qué puede ser? A las llamas, probablemente las otras culturas también habrían seguido un culto a las llamas. En la actualidad sabemos que la cultura chavín no fue la cultura matriz como planteó Tello. No fue la cultura matriz, sí fue la cultura principal, ¿no? Se le conoce como la matriz, ¿no? Pero fue la cultura principal. Pues como hemos estudiado otros centros ceremoniales anteriores a Chavín como Caral, Garagay, Cunturhuasi, Sechín, etc. No es la primera cultura, ¿no? Pero sí es la que marca, es la primera que marca, ¿no? La importancia de la cultura chavín radica en que representa una síntesis de otras de las culturas que existieron anteriormente. Además, difundió por el territorio andino estos aportes. John Rowe, en su periodificación de las culturas andinas, denominó a Chavín como el primer horizonte cultural u horizonte temprano, porque Chavín es la cultura que marca, de nuevo les digo, marca tendencia. No es la primerísima, probablemente ninguna de estas sea. Según los que hemos estudiado, una de estas tiene que ser, ¿no? Podría ser. Pero incluso puede ser que haya habido una cultura anterior de la que no se sabe nada, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la importancia de Chavín? Que Chavín hace que todas las culturas, el resto de culturas la sigan, ¿no? No es la primera cultura, pero sí es la más importante, ¿no? Bajo esa premisa se podría considerar matriz porque da luz a otras culturas, ¿no? Pero Chavín no es la original. Advertencia para las hipótesis de Julio César Tello sobre el origen de la cultura andina, a pesar de ser debatible con los nuevos hallazgos, sigue siendo considerada una pregunta de admisión en San Marcos. Medio geográfico. La razón de la expansión de Chavín se debió al prestigio y hegemonía que logró el templo de Chavín de Huanta. Ya. La cultura de Chavín, ellos tienen su templo. Aquí están. ¿No? Templo. Está en Ancash, ¿no? En Ancash. Acá está una de esas queda, ¿no? También está el lanzón monolítico, ¿no? Es una piedra, ¿no? Una gran roca con el diseño de los dioses, ¿no? Está el colmillo, ¿no? La cara. Eran como, se vieron como 4 o 5 de estas cabezas clavas. En el mismo centro de Chavín, un par de se cayeron. Solo queda uno, ¿no? Eran como dioses, ¿no? Guardianes. Ya, este es el templo de Chavín de Huántar. Entonces, como el Chavín de Huántar, el templo era tan bello, tan importante, empezaron a expandirse, ¿no? Este se encuentra en la confluencia de los ríos Mosna y Huachexa, en el callejón de Conchucos, la provincia de Huari, en la región de Ancash. Ancash, ¿no? La localización estratégica del templo permitió la expansión de su culto. Se encuentra ubicado en un territorio de fácil acceso, lo cual le permitía conectarse con otras regiones. Esto facilitaba el intercambio de bienes e ideas. En ese momento, acá está Chavín, era el centro de todo, de toda la región. Era el centro, era el lugar al que todo el mundo iba, ¿no? Así como, digamos, Lima es el centro del Perú, ¿no? Es la capital, es el centro, la ciudad más importante.
Chavín era el centro en su momento, ¿no? Digamos que Washington, uno de esos lugares en Estados Unidos, es el centro del mundo, el más conocido, Nueva York, uno de esos sitios. Y bueno, ahí es donde hay mayor movimiento. Chavín era era el lugar más importante en su momento. La localización estratégica del templo permitió la expansión de su culto. Se encuentra ubicado en un territorio de fácil acceso, lo cual le permitía conectarse con otras regiones. Esto facilitaba el intercambio de bienes y ideas. Cabe señalar que el templo de Chavín tiene una vista hacia el este, lo cual es muy apropiado para la observación de los astros. Esto le permitía a los sacerdotes de Chavín conocer los cambios estacionales que servían para las actividades agrícolas. El templo de Chavín te permite ver hacia acá, hacia esta zona, ¿no? Y acá se ven mejor las estrellas, ¿no? Porque no está la brisa marina por acá, ¿no? Entonces el templo de Chavín está ubicado con la intención de mirar hacia allá, ¿no? Que estaba más despejado. Difusión del culto Chavín. El centro ceremonial de Chavín de Huántar permitió la existencia de un estado teocrático. ¿Qué significa eso? Que está gobernado por sacerdotes y basado en dioses, ¿no? Que tuvo gran influencia religiosa en el territorio andino. Esta difusión religiosa la lograron atrayendo al templo de Chavín a los peregrinos de las diversas regiones. En los lugares de procedencia de los peregrinos, las características, peregrinos son gente que viene de otros lados, que camina por ahí, ¿no? Las características culturales de Chavín eran mezcladas por la artesanía local al incluir elementos como dientes y colmillos que sobresalen, ojos excéntricos, garras y cabezas de serpientes. De nuevo, ¿no? Colmillos, miren estos ojos, ¿no? Parece que estuviera sonriendo, miren estos ojos circulares. El propio lanzón monolítico, ¿no? Parece que estuviera sonriendo. Lo que buscaban era asustar. Una cara rara. Las características de la religión Chavín alcanzaron influencia por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta Ica y Ayacucho, ¿no? Hasta acá y hasta acá, ¿no? Algunos sostienen que se difundieron hasta Ecuador y Bolivia. O sea, llegaron más arriba, ¿no? Y más abajo. La influencia religiosa se logró por el control del poder que ejercían los sacerdotes. Los sacerdotes eran muy poderosos, ¿no? Todo el mundo les hacía caso. Basado en un conocimiento astronómico y todo el aparato religioso. Psicoterrorífico que utilizarían con los peregrinos. ¿Cómo les digo? Estos dioses lo que buscaban eran asustar, ¿no? Entonces, buscaban que el dios imponga su autoridad, ¿no? Para eso utilizaron las manifestaciones religiosas, como estudiaremos posteriormente. De acuerdo al área de influencia de Chavín, ¿hasta dónde fue alcanzada su difusión? ¿Hasta dónde llegaron? Algunas teorías dicen que hasta Ecuador y Bolivia, ¿no? Pero bueno, no se toma, no se llega a tomar eso. Hasta Lambayeque, está, ¿no? Hasta Lambayeque y Ayacucho. Acá está. Lambayeque y Ayacucho es la 1. La única respuesta, profesor. A ver, escuchen. Lambayeque y Ayacucho. Ya. ¿Cuáles serían las razones de la llegada de peregrinos al templo de Chavín de Huanta?
Ya. Centro ceremonial más importante. Era el centro ceremonial más importante. Era el centro ceremonial más importante. Profesor, ¿podría repetir la pregunta 2? Era el centro ceremonial más importante. Ya. ¿Qué características culturales se pueden encontrar para determinar una región con influencia de Chavín? Las características religiosas. Las características religiosas. Fue lo principal que copiaron de ahí, ¿no? Las características religiosas. ¿Por qué se sostiene que la ubicación del templo Chavín de Huántar fue estratégica? Esta, ¿no? ¿Por qué se sostiene que la ubicación del templo de Chavín de Huántar fue estratégica? Por la zona en la que estaba. Por la zona en la que estaba. Cuatro, por la zona en la que estaba, o en la que se encontraba, ¿no? Básicamente lo mismo. Actividad de extensión es suyo. A ver, actividad de evaluación, me responden. ¿Dónde se ubicó el templo de Chavín de Huántar? ¿Dónde se ubicó el templo de Chavín de Huántar? ¿De qué región estamos hablando? Ancash. Muy bien, Ancash. ¿Qué tipo de Estado se organizó en la cultura Chavín? Democrático, La teocrático. B. Muy bien, teocrático, ¿no? Estaba regido por sacerdotes y dioses, ¿no? Entre comillas. Conocido arqueólogo llamado el padre de la arqueología peruana. Descubrió Chavín en 1919. Matsule, Alberto Bueno, Rafael Arcojoy, Julio Cetello, Federico Kaufmann. Las D. Muy bien, Julio César Tello. Acá está el señor. Julio César Tello, ¿no? El que es conocido como el padre de la arqueología peruana por la cantidad de culturas que descubrió, ¿no? Investigador, se puso a revisar, ¿no? Eh, Era importante, ¿no? Ya.
Uno de los fundamentos de la hipótesis autoctonista sobre el origen de la cultura andina se sustenta para Julio César Tello en... Recuerden que la hipótesis autoctonista dice que las culturas en Perú se originaron en Perú. Habían otros que decían que venían de Ecuador, de México, ¿no? Según la hipótesis autoctonista, son culturas locales, ¿no? Las que aparecen. Para Julio César Tello en las semejanzas entre los elementos culturales de los mesoamericanos y los mochica, la presencia de vegetales de origen selvático en la costa y la sierra, las similitudes culturales y raciales con los melanesios, las migraciones procedentes de Asia por el mar, el uso de motivos decorativos y arqueológicos propios de Chavín en Puno y Bolivia. Ya, ¿se les ocurre alguna de la A a la E? Profesor, ¿es la B? Ya, la B. A ver, vamos a ver. Sí, es la B, ¿no? Recuerden que uno de los puntos que tiene Chavín es que se influencia bastante de la selva, ¿no? Y lo lleva a la costa y a la sierra. Lo lleva a la sierra y como Chavín es la cultura que marca todo, el centro más importante de ese momento, va hacia la costa también, ¿no? Para las investigaciones de Julio César Tello, la cultura matriz del Perú sería Huari, Mochica, Inca, Chincha, Chavín. B, mochica. Mochica. No. En este caso es Chavín, Chavín. Para Julio César Tello, la cultura más importante es Chavín. Chavín es la primera cultura, ¿no? De ahí vemos que no es la primera, pero sí es la que marca, ¿no? El templo de Chavín de Huántar, de origen multirregional, tiene su asiento principal en el Callejón de Conchucos, Callejón de Pato, Callejón de Huaylas, Callejón de Valle del Río Mosna. Profesor, ¿cuál es la respuesta de las 5? Chavín. Profesor, creo que es el Callejón de Huaylas. Callejón de Huaylas. Yo creo que es el Valle del Río Mosna. Sí, Mosna es. El Callejón de Huaylas también está en Ancash, ¿no? Pero un poquito más por otro lado, ¿no? El Valle del Río Mosna. Un valle, a ver, vamos a ver lo que es un valle. Valle. Un valle es una región, acá está, alta, ¿no? Entre montañas. Pero ¿qué es lo importante del valle? Bueno, que se puede cosechar, ¿no? Se puede cultivar. Se puede estar escondido, pero puede cultivarse, ¿no? Así en la época de Chavín habrían casitas así, ¿no? Pero es bastante fértil, ¿no? Se pueden hacer varias cosas. Valle, Mosna, no sé si me saldrá. Ahí está, en esta zona, ¿no? Por acá está el río, ¿no? Y por acá estaba Chavín, ¿no? En el valle de Mosna, ¿no? Es pura vegetación, ¿no? Entonces quiere decir que pueden cosechar. La agricultura es lo más importante. El primer horizonte cultural de la cultura peruana se logró con Nazca, Mochica, Chimu, Tiahuanaco, Chavín. Chavín, profesor. Chavín, muy bien, Chavín. Chavín, no estamos hablando de Chavín en este. ¿Cuál fue el animal de culto más difundido por Chavín? Hay unas cuantas ahí, ¿no? Pero dentro... Profesor Podría La. ser, ¿no? Pero realmente Chavín difunde muchas de ellas, ¿no? Pero la más importante es lo que nos menciona acá también, ¿no?
Vamos a ver si lo encuentro. ¿Pero más abajo? Por acá estaba, yo quiero que lo vean. Ya es el felino, ya, pero no encuentro. Ah, por acá está. Acá está. Además, la consideró como la cultura matriz del Perú, es decir, sería la cultura a partir de la cual surgieron las posteriores culturas andinas. Las mismas que con ciertas modificaciones surgieron el culto al felino. Ellos difundieron el culto a todos estos animales, pero el más importante para ellos era el felino. El felino. Máxima autoridad en la época de Chavín, ¿quiénes eran? El militar, curaca, rey, Sacerdotes, cacique, profesor. sacerdote. Muy bien, sacerdote. Según la clasificación de Rowe, ¿cuál sería el periodo de... Dime. ¿Cuál es la 8? ¿Cuál es? La 8 creo que es felino. Ah, la 8 sí es felino, ¿no? La 8 es felino y la 9 es sacerdote. 8 felino, 9 sacerdote. Según la clasificación de Rowe, ¿cuál sería el periodo de desarrollo de Chavín? Intermedio temprano, horizonte medio. Horizonte temprano. Horizonte temprano. Muy bien. Horizonte. Inicial, horizonte temprano, intermedio tardío, la D, ¿no? Horizonte temprano. Ustedes sí saben, ¿no? Horizonte temprano es como que el periodo, ¿no? Donde se desarrolla Chavín. Recuerden, horizontes porque porque están ahí, ¿no? Porque marcan la moda, ponen de moda. Eso quédense con eso. Vamos a ver, este es 5 minutos. No está como que al tope en internet, pero ojalá funcione. Una de las más importantes culturas preincas del Perú. Chavín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, el cual consideró a Chavín como la cultura matriz del Perú, debido a que fue en su momento la cultura con mayor antigüedad. Su aparición dentro del horizonte cultural ocurre en el periodo conocido como formativo andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre los años 1200 al 200 a.C. Su expansión ocurre a lo largo de la costa y sierra peruana, con mayor influencia en los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash, siendo en este último el lugar de su origen, específicamente entre los ríos Huachexa y Mochna, en el callejón de Conchucos. Su máxima expansión en la costa ocurre desde Lambayeque hasta Ica y en la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Su influencia abarca principalmente en la religión debido a la ferocidad de sus dioses y en la aplicación de nuevas técnicas que permiten mejorar su productividad en la agricultura y también en su visión de la astronomía. Acá está, ¿no? Miren, acá lo ha dibujado, ¿no? Entonces es más fácil apreciar, ¿no? Las garras, los colmillos, las serpientes, ¿no? Son cosas que asustan, ¿no? O sea, no son bonitos. Su centro de progreso fue el fabuloso templo de Chavín de Huántar, ubicado a 3.180 metros sobre el nivel del mar. Fue una sociedad clasista, siendo la figura predominante la del sacerdote, quien se erigía como parte de un grupo privilegiado con poder político, religioso, económico y social. Al ser una sociedad teocrática, en donde se gobernaba en nombre de un dios o de una fuerza superior, el sacerdote, como su representante, debía ser cultivado en conocimientos de astronomía, agricultura, ingeniería hidráulica, medicina y ciencias en general.
contribuyendo con estos conocimientos a lograr el bienestar de la población, legitimando así el poder de la élite sacerdotal sobre las demás clases sociales. La construcción del templo o recinto ceremonial Chavín de Huántar empezó con el llamado templo antiguo o viejo, y su construcción duró aproximadamente 200 años, entre los años 1500 y 1300 a.C. Fue decorado con cornisas, lápidas, pisos y dinteles tallados con los dioses que gobernaban Chavín, entre los cuales resalta el llamado Dios sonriente. Esta imagen fue encontrada en una escultura lítica con forma de cuchillo o lanza, ubicada en el centro del templo. Lítico significa de piedra, ¿ya? Chavín era lo que más desarrollaba la piedra. Y conocida como lanzón monolítico, y era hacia quien se dirigían los sacrificios que se realizaban. La ofrenda humana era conducida por un conjunto de laberintos de galerías subterráneas dirigidas hacia el centro del templo. Durante el trayecto, se escuchaba un sonido estruendoso que simulaba el rugido de los jaguares. Dicho sonido generaba temor y miedo al pueblo que aguardaba expectante a las afueras de los muros. Sin embargo, aquel aterrador sonido no era otra cosa que un sistema de canales de agua subterráneos y diseñados para producir dichos ruidos. Otra divinidad que encontramos en el templo antiguo es el obelisco Tello, que nos muestra una pareja de seres míticos con forma de grandes caimanes, con rasgos de felinos y serpientes, la misma que representaría la creación del mundo y de todas las especies. Con el paso de los años, se construiría en el templo Chavín una edificación de mayor extensión y complejidad, llamado Templo Nuevo, entre los años 1000 a 800 a.C. En esta nueva edificación resalta el estilo arquitectónico de la fachada del templo y la impresionante portada de las falcónidas, los cuales tienen grabadas al lado de cada columna a un personaje híbrido parado de frente con la cara de perfil mirando hacia arriba. También destaca la conocida Estela Raimondi, o dios de los báculos, divinidad que terminó desplazando al lanzón monolítico. Las esculturas sobre los dinteles y columnas, conocidos como cabezas clavas, se caracterizan por un repertorio esencialmente antropomorfo, donde los rostros humanos se mezclan con las de jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, lo que representaría la transformación del sacerdote en un personaje con rasgos felínicos. Eso es lo más común, ¿no? El arte chavín fue variado, resaltando principalmente en una extensa variedad de esculturas líticas, sus acabados en cerámicas y el detalle de sus figuras textiles. La cultura chavín comenzó a decaer 500 años después de su surgimiento, fragmentándose en varias partes. Durante los siguientes 1000 años, diversas culturas regionales aparecieron para ocupar el vacío que dejó esta importante cultura. Sin embargo, su influencia perduró en el tiempo. Los habitantes mochicas, por ejemplo, 300 años después, recobrarían los motivos chavinenses en sus famosas cerámicas, mientras que los habitantes de Tiahuanaco comenzarían a adorar a un dios de los báculos similar a la imagen de la Estela Raimondi, cuyo culto llegaría a expandirse por toda la sierra peruana. Por eso es lo que se dice, ¿no? O lo que les comentaba, que ellos ponen la moda, ¿no? Los chavines pusieron la moda de qué era lo que se debía, qué era lo que se adoraba, ¿no? Cómo se adoraba, ¿no? Y todo eso.